Los maestros del terror. El maestro del terror del que hablaremos hoy es uno que recién ahora está recibiendo lo que por tanto tiempo le negaron como jefe y arquitecto de las películas de horror modernas. Fue su colaboración con un pequeño estudio cinematográfico inglés, Hammer Films, que dio como fruto en la historia del terror cinematográfico un verdadero nuevo estilo, diferente a todo lo conocido por el público. Poniendo énfasis en el vestuario, el color, los castillos y el drama psicológico, además de nuevos y controvertidos ingredientes de violencia, la filmografía de este director sentó las bases para todo lo que vendría en el cine de horror de allí en más. Con ustedes, Terence Fisher. Hoy el nombre Terence Fisher y Hammer Films son sinónimos, pero no siempre fue así. Fisher había trabajado en el cine inglés como tiracables, editor, director, más de 20 años antes de que la Hammer lo convocara para ser parte de la historia del cine de terror. Estaba más interesado en los personajes que en los efectos de sus películas, en el desarrollo de historias fuertes y las relaciones humanas, pero tenía la suficiente experiencia para hacer todo. Sus mejores películas están enclavadas en el pasado y tienen profundas raíces en una de las más antiguas formas de la fantasía, el horror gótico romántico. Si uno se adentra en las películas de terror, Terence Fisher sale como un referente porque uno comenzó viendo películas más toscas y luego vinieron las películas de la Hammer. Una vez que ve las películas de la Hammer y las analiza y ves su nombre en ellas, te dices, este es uno de los padres fundadores de la Hammer. Él cambió un estilo. Era un director trabajador, sin pretensiones, un director de la clase obrera. Y sus películas superaron la prueba del tiempo. Aun cuando no fue un Kubrick o un Orson Welles, sus películas reinventaron el género de terror dándoles una fresca dosis de sabor gótico. Fisher primero mostró señales de fascinación con el horror gótico en su película de 1950, Extraño Suceso. Se trataba del misterio de una joven mujer atrapada en una conspiración de silencio sobre la desaparición de su hermano en la Exposición de París de 1889. Es una película dentro de su obra que casi nadie discute. Es un buen filme, esencialmente hábil y diferente, aun cuando fuera en los principios de su carrera, y está muy bien hecho. Muestra que pudo haber ido en una dirección diferente de la que tomó. Pudo haber sido el Robert Stevenson de Inglaterra. Un Alfred Hitchcock inferior, pero en vez de eso, fue con la Hammer a hacer películas de terror y ciencia ficción, y le fue muy bien. Pero Extraño Suceso es de un orden diferente. Pero llevaría varios años y su unión con una pequeña compañía británica llamada Hammer Films que la fascinación de Fisher con el horror gótico floreciera por completo. Fisher ingresó a Hammer Films como director contratado en 1951, pero el éxito llegó en 1957 con el lanzamiento de La Maldición de Frankenstein, una nueva versión en colores del clásico del 31 que había llevado al estrellato a Boris Karloff. Hammer quería que su versión fuera fiel a la película de Karloff, tanto como fuera posible, pero sin tener los problemas legales. Para Fisher, esto era diferente. Él quería redefinir la historia de Frankenstein para la generación moderna, regresando a sus raíces, a la era del horror gótico. No lo apruebo. Y no dejaré que use su cerebro. ¿Por qué? Ya no le sirve de nada. ¡Deténgase! ¡Déjeme! ¡No se atreverá! ¡Déjeme! Cuando se estrenó La Maldición de Frankenstein, los críticos dijeron es muy violenta, sádica. Ahora parecería materia de risa, aunque la película fue un poco más explícita y macabra que las películas de Boris Karloff y Bela Lugosi. Tal vez ellos también esperaban una versión más literal. Me asombró el modo en que Christopher Lee hizo del monstruo. Pienso que lo hizo confundido.
dolorido todo el tiempo. Y Peter Cushing estuvo fascinante. Lo obtenido fue la historia de un científico obsesionado que ansía convertirse en Dios, pero en vez de eso se convierte en demonio. ¿Qué hará? Por Dios, que ya no podré salvar a Elizabeth. Pero trataré de destruir a esa criatura y ver que usted pague por esta atrocidad. ¡No! Fisher no solo redefinió la historia de Frankenstein para una nueva era, sino que también cambió la fachada del horror moderno. La notoriedad y el espectacular éxito comercial de La Maldición de Frankenstein llevó a la Hammer a hacer una serie de secuelas con Fisher a la cabeza. El personaje de Christopher Lee en La Maldición de Frankenstein es una figura patética, miserable, por la que uno siente pena. Y creo que Fisher fue muy bueno al traer estos elementos al filme, al encontrar nuevos niveles de caracterización que las películas de terror de la Universal no habían explorado. Y creo que encontró que con el éxito de La Maldición de Frankenstein y el horror de Drácula, había creado algo para sí mismo que era único. Y creo que lo disfrutaba enormemente. Y a partir de eso, allí residió su verdadero interés. La primera venganza de Frankenstein introdujo un tema caro al corazón de Fisher. La amarga lucha entre la clase alta explotadora y la clase baja sometida. El tema no lo expresa sutilmente. El aristocrático barón de Fisher, una vez más interpretado por Peter Cushing, atiende en un hospital de indigentes en el que cercena a los miembros de sus pacientes y remueve sus órganos para conformar un hombre perfecto. ¿Quién es? Nadie. Aún no nació. Pero se vengan de él, por supuesto. Bajaron con tal convicción que la película realmente da miedo. Y lanzó una serie de películas de Hammer que nosotros veíamos antes de ver las películas sobre las que se basaban. Así que para muchos tiene un lugar especial en nuestros corazones, para muchos de nosotros. Frustrado en su intento por crear el hombre perfecto, el barón de Cushing brevemente logró su objetivo en Y Frankenstein creó a la mujer. Trasladándose más allá de experimentos tan mundanos como trasplantes cerebrales, transforma a la hija desfigurada de un casero en una criatura hermosa y sensual. Pero también la dota del alma vengativa de su amado muerto. Fisher llamó al filme un trágico cuento de hadas para adultos. Realmente fue la Hammer la que reinventó el cine de horror y tomó películas como Drácula, Frankenstein y El Hombre Lobo y las llevó más lejos. La siguiente secuela de Fisher fue El cerebro de Frankenstein. Demostró ser más trágico y más adulto. Aquí el barón de Cushing no solo es obsesivo, sino que es un fanático despiadado, carente de todo sentimiento humano. Trasplantaré su cerebro, si no morirá por falta de oxígeno. Pero si muere tendrá que trasplantarle otro cerebro. En efecto, Carl, ¿qué creía? Por contraste, la criatura de la película, interpretada por Freddie Jones, es la más humana de la serie. Cueste lo que cueste, Frankenstein debe ser destruido. Se convirtió en el director más famoso de la Hammer para este tipo de películas. Creo que hizo 4 o 5 de la saga de películas de Frankenstein, varias de Drácula, y se convirtió en el director estrella de Hammer. Por el barón Frankenstein, creador de hombres. Creador de aberraciones, de los cuerpos de psicópatas, un ser ensamblado con el cerebro de un genio demente, una pesadilla suprema, causada por este monstruo del infierno. Si todo pudiera renacer ya sin fallas, si una nueva versión de este ser pudiera producirse de manera normal, por copulación. ¿Pero a quién tomar? A Sarah. El último aporte de Fisher a la serie fue Frankenstein y el monstruo del infierno. Al final puso al varón donde siempre debió haber estado, en un asilo para lunáticos y criminales insanos.
Pero mi película favorita de Fisher es El horror de Drácula. El horror de Drácula. El horror de Drácula. Sin dudas que el horror de Drácula. El horror de Drácula es soberbia. Lo es. Ahora los vampiros no solo eran amenazantes, sino seductores, y a las mujeres les gustaba que les mordieran el cuello. Esta es la historia de Drácula. En 1958, Fisher hizo lo mismo que había hecho con la historia de Frankenstein, la reinventó. La película era El horror de Drácula, un proyecto en el que Fisher casi literalmente hincó los dientes. Cambió para siempre la manera en que Drácula quedaría retratado en la pantalla. Lejos quedaba la imagen de Bela Lugosi como un vampiro con sombrero de copa y levita. Fisher y su estrella, Christopher Lee, transformaron ese personaje en una figura romántica que era encantadora, sensual, seductora y a su turno mortal. El éxito de Lee para interpretar al vampiro generalmente residió en usar color, sangre y sexo. Así que supongo que ese es su sello. El horror de Drácula fue una sensación mundial. Consolidó la posición de Hammer como productora de películas de horror de vanguardia y la reputación de Fisher en el género gótico. Esta no es Lucy, su amada, es solo su imagen, su cuerpo corrompido por la maldad de Drácula. Sigue siendo la obra maestra tanto del director como de la productora. Por el ritmo, por su construcción, por sus actuaciones, por el trabajo de cámara, por la utilización del Technicolor, por el brillante uso de los escenarios diseñados por Bernard Robinson, por la gran banda sonora de James Barnard, todo se conjugó maravillosamente en esa película en particular. Debo admitir que El horror de Drácula es una de las películas más temibles que había visto en mi vida hasta el momento de estrenarse. La escena en la que Jonathan Harker habla con la mujer de la biblioteca y no sabe que es un vampiro, lo morderá en el cuello, las puertas se abren de pronto y sale Christopher Lee con el rostro lleno de sangre. Es un golpe súbito que hacía saltar a todos. Funcionó de maravillas, pero la escena seguía. De hecho, Drácula se pone furioso. Lanza a la chica a través de la sala y añade una nueva dimensión. Más tarde, cuando Harker puede cumplir su promesa y le clava una estaca en el corazón, mira a su alrededor y ve una sombra caer en el vestíbulo. Y Drácula entra en la tumba. Sabes que está todo perdido para Harker. Fue la escena más pavorosa que hubiera visto en mi vida. Su secuela, Las novias de Drácula, no se queda atrás. Es también un sensual cuento de hadas gótico, magníficamente fotografiado, en colores asombrosos como solo Terence Fisher sabía hacer. Monstruoso. Diría que la película menos reconocida de Terence Fisher tal vez fue La novia de Drácula. Es una película superior respecto al horror de Drácula, pero no tiene sus momentos sublimes, y le falta Christopher Lee. Tiene una narrativa poderosa y es bella de ver. Lo es. Drácula, príncipe de las tinieblas. Esta fue la excursión final de Fisher a la tierra de vampiros. Fue el primero de los filmes de Hammer sobre Drácula en hacer resucitar al conde sediento de sangre. El personaje volvió a manos y colmillos de Christopher Lee. Debo matarlo. En realidad ya está muerto. Puede destruirlo, pero no matarlo. ¿Y Charles? Tu amado Charles. Drácula, príncipe de las tinieblas. Arreglador. Es el término que más gente usa en relación al trabajo de Terry Fisher. Era difícil socializar con él mientras estaba trabajando. Estaba tan profundamente concentrado en lo que hacía que parecía una persona distinta, apartada. La leyenda de la jauría de Baskerville es conocida. La de un perro que se aparta de su grupo para enfrentarse a las injusticias cuando son demasiadas. Al mismo tiempo en que infundía nueva vida a Frankenstein y a Drácula, atención a varios otros personajes clásicos. En El perro de Baskerville, Peter Cushing interpretó a un Sherlock Holmes francamente distinto.
Excéntrico, ligeramente loco y genial, decidido a buscar al villano y destruirlo sin importar quién cayera en el proceso. Debemos aclarar todos los puntos. Saber de quién se trató. Pero no fue un éxito de taquilla. Los seguidores esperaban una película de horror con toda su sangre y en vez de eso obtuvieron un misterio gótico al estilo Fisher. Vi las principales películas para televisión y otras adaptaciones, y creo que este es un filme espectacular. La película de la Hammer te da el típico ritmo Hammer, más una venganza violenta en la que el villano encuentra su bien merecida muerte. Ahora ve. Ve y mata a quienes violaron la paz de la tumba de nuestra amada princesa. En La momia, una nueva y liviana versión del antiguo filme de Boris Karloff, Fisher dio otro giro al transformar el temible monstruo del título en otro de sus personajes malditos, aunque románticos. El equipo que le dio el horror de Drácula ahora le trae a otro hombre transformado en monstruo. La momia. Lo mismo vale decir de La maldición del hombre lobo de Fisher, en la que la sensibilidad romántica del director se pone aún más en evidencia. Cuando el personaje central interpretado por Oliver Reed se siente amado y seguro, puede poner a raya su naturaleza bestial. Pero cuando ese amor es negado o es sujeto a la ignominia y brutalidad del mundo, Reed se transforma y se lanza una venganza sin límites que llega inevitablemente a su propia destrucción. La maldición del hombre lobo. Terence Fisher realmente pareció hallar su estilo al hacer estas películas, y no tiene su estilo en el sentido normal. Es decir, no son brillantes e intrincadas, pero son muy honestas y las narra con gran dosis de sinceridad, como si todos quienes intervinieran lucharan contra la hipocresía en la película. Eso es lo que dejó huella. Los lobos parecen todos iguales ante la luz. Pero en las sombras... Para muchos, sin embargo, su versión del Fantasma de la Ópera, 1962, es la que expresa más cabalmente a Fisher como hombre y como director. En ese entonces, público y críticos se unieron en desilusión ante la carencia de un monstruo en la película. Fisher, una vez más, había cambiado los papeles. Había convertido al fantasma en una figura romántica que esta vez se lanzaba hacia una ardiente y heroica gloria. Una noche que debe ser vengada, aún más allá de la tumba. El fantasma de la ópera. Durante unos 5 o 6 años, cada película que lanzaba Terence Fisher era genial. Desde La maldición de Frankenstein hasta El fantasma de la ópera. Luego su carrera fue un poco a la deriva. Filmó historias que no resultaron éxitos tan grandes y no complacieron tampoco a la crítica. Puede que la película menos valorada de Fisher sea una que hizo con Richard Gordon, SOS El mundo en peligro. Era una película de clase B sin sentido que era como el equivalente inglés a La cosa, monstruos sin forma que andaban por la campiña. Tenía suspenso y algunas escenas efectistas. Pienso que es una película clase B muy divertida que no mucha gente conoce ni vio. Todos se quedan en el Terence Fisher de la época de la Hammer, pero ignoran a SOS que filmó para otra productora, aunque esta tiene muchos momentos efectivos y es una película entretenida. ¿Pueden escucharme, por favor? Soy el Dr. Weston y este es el Dr. Stanley. Revisamos los apuntes del Dr. Pitt. La situación es peligrosa, realmente. No soy muy afecto a este tipo de juegos. De un experimento con la vida surgió esta muerte devastadora. Se ve seguro.
Esto es difícil de explicar, pero hay criaturas sueltas en esta isla y son peligrosas. ¿Cómo criaturas? Quisiera decirles más, pero no sabemos exactamente lo que son. Ven, vámonos de aquí. Escúcheme, no sé cuánto podamos resistir, pero no podemos dejarnos vencer ahora. ¡Vamos! David, tengo tanto miedo. Piense que sin ir más lejos, esto podría pasar. ¿Está bien? ¡No! Vengan, debemos huir. Para cuando decidimos filmar SOS, El Mundo en Peligro, Fisher se había convertido en el director más importante de películas de terror, de horror y de ciencia ficción en Inglaterra. Y sentimos que era la mejor persona para esa tarea. Sus películas fueron importantes, pero lo eran no solo por su dirección, sino por su modo de abordarlas. Terence Fisher estuvo en el lugar indicado en el momento indicado. Era parte de la familia cinematográfica de la Hammer y creo que si alguna vez hubo un grupo de gente que colaborara con armonía, es el grupo que produjo las películas Hammer a fines de los 50. Conocí a Fisher cuando estuve en Inglaterra hace unos 10 años y fue una de las personas más amables que haya conocido. Viajamos hasta el medio de ningún lugar en tren para verlo, casi sin avisar. Cuando golpeamos a su puerta, nos atendió amablemente. Su esposa nos acompañó, nos convidó té con emparedados. Fue encantador. Siempre recuerdo a las películas de la Hammer por sus maravillosos valores de producción, buenas actuaciones y chicas en vestidos ínfimos. Así que siempre tenía algo para cada paladar. En sus últimos años, Terence Fisher encontró cada vez más difícil trabajar como director. Los gustos del público habían cambiado. En el albor de productos tan pavorosos como El Exorcista, los alguna vez controvertidos cuentos de hadas góticos para adultos de Fisher parecían suaves, aburridos, dóciles. Fisher falleció en junio de 1980, pero dejó un legado de películas de terror clásicas que permanecerán vivas para siempre y que no serán olvidadas. Hasta nuestro próximo encuentro con los maestros del terror. Soy John McCarthy.